Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más del Seminario Leya. Estamos el día de hoy, 13 de marzo del 2025, en la tercera sesión de este semestre. Y pues me da mucho gusto que el día de hoy, desde otro país, nos acompañan. Nos ponemos más internacionales desde Perú. Eh, y entonces, pues voy a presentar al ponente de hoy. Él es Luis Francisco Estrada Pérez, docente ordinario de la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es magíster en filosofía por la UNMSM, egresado del doctorado en filosofía, miembro del grupo de investigación Episteme y ha realizado diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son filosofía analítica, epistemología, filosofía del lenguaje, filosofía política, ética, filosofía de la mente y filosofía de la realidad virtual. Y pues la ponencia del día de hoy es Hilary Putnam, posibles consideraciones y críticas a la inteligencia artificial. Y bueno, pues nos da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy, Luis. Me da gusto que sigamos haciendo más cosas en conjunto. Espero que sigan saliendo más. Y pues te dejo para que puedas exponer. Bien, bueno, ante todo, acá buenas tardes, ya creo que es mediodía ya, ¿no? Sí, Igual entonces buenas tardes, estamos acá desde Perú. Y bueno, en primer lugar agradecer a Karen por la invitación y a todos ustedes participantes de este seminario. Y bueno, como ha comentado Karen, uno de los propósitos de estos encuentros es tratar de generar espacios para revitalizar la importancia de reflexión filosófica sobre este tema de la inteligencia artificial, que bueno, el año pasado fue declarado el año de la inteligencia artificial, creo, y ya cada día estamos viendo cómo va a ser ineludible el acceso a todos los ámbitos de nuestra vida, así que tanto a nivel profesional, académico y demás. Entonces, nosotros como filósofos, pues tenemos que dar una posición y también advertir sobre las posibles limitaciones y también virtudes, porque no todo es negativo ni tampoco todo es positivo. Tenemos que tener una posición eh, bastante ecuánime, ¿no? Y bueno, entonces el título de ponencia es Hilary Putnam, posibles consideraciones y críticas al proyecto de inteligencia artificial. En realidad es una extensión de mi tesis de maestría. En la tesis de maestría yo trabajé la filosofía de Putnam, en particular parte de su crítica al proyecto funcionalista, y que es bueno, funcionalismo en filosofía de la mente, una de las corrientes más, y no las más preponderantes. Y curiosamente Putnam es el padre del funcionalismo, pero también es uno de sus críticos más severos, ¿no? Básicamente el proyecto en filosofía de la mente es tratar de sacar una imagen correcta del fenómeno de lo mental, ¿no? Y el funcionalismo se encargaba de presentar eh, la idea del fenómeno de lo mental en base a cómo funciona, cómo se manifiesta. Dentro de las ramas del funcionalismo está este proyecto mentalista que es de Fodor. Jerry Fodor tiene un proyecto mentalista que vamos a presentarlo inicialmente y que vamos a unos investigadores lo vinculan directamente con los proyectos actuales de inteligencia artificial, ¿no? Como un antecesor o inspirador. Y a partir de, bueno, de este vínculo, eh, lo que ya venía a partir de mi investigación en tesis de maestría, que era las críticas de Putnam al funcionalismo, vamos a tratar de analizar estas críticas y también vincularlas con la crítica que Putnam hace a la inteligencia artificial, ¿no? Eh, Finalmente, vamos a presentar algunas conclusiones. Bien, entonces vamos a primero presentar el mentalismo de Fodor.
Como les comentaba, estas críticas que van a hablar Putnam parten de su crítica al funcionalismo, ¿no? Esta versión del funcionalismo, eh, que es el mentalismo, está muy emparentada a esto conocido como la gramática universal de Chomsky, al proyecto de gramática universal de Chomsky. Putnam lo califica de esta manera. ¿En qué consiste? Es la última expresión, señala, de una tendencia más general en la historia del pensamiento, la tendencia a pensar que los conceptos son entidades de la mente o el cerebro que son científicamente descriptivos. Eh, esta posición mentalista es una posición, digamos, internalista, digamos. Requiere entender el fenómeno de lo mental a partir de las estructuras o relaciones que se mantienen internamente dentro de la mente. Y entonces, por eso está emparentado un poco con el proyecto de gramática universal, porque eh, presupone ciertas facultades innatas o ciertas representaciones innatas o ciertos procesos innatos dentro de fenómenos mentales, y que la mejor imagen a la que podemos alcanzar del fenómeno de lo mental, pues es esta imagen que vendría representada por estas estructuras o relaciones o representaciones de carácter innato. Tillería sostiene que la tesis de Fodor de que la mente tiene una arquitectura de tipo computacional, que es un poco también lo que aboga Fodor, ¿no? Estaría compuesta por sistemas, funciones, propiedades, y ese es el mayor legado que él tiene. Lo que busca más o menos es que una vez computado un cierto flujo de datos, ¿no?, que nosotros recibimos, los sistemas centrales de la mente, ¿no?, son como donde se procesan los datos, tienen o establecen relaciones básicas, digamos. Son los que deberían ejecutar los procesos de razonamiento y de fijación de creencias. Entonces, acá en la teoría de Fodor se deja de lado la preocupación sobre el problema de la conciencia, o la cuestión, vamos a ver más adelante también, de la intencionalidad, ¿no? Lo aquí es más que todo descriptivo, y lo que busca más que todo es encontrar procesos básicos, espontáneos, de análisis de información y de representación interna. Por eso decíamos que es una posición, eh, se le conoce como internalista semántica, algo así, ¿no? Porque no considera datos externos, asume de que basta simplemente conocer estas reglas internas o estos procesos internos para que los procesos mentales le podamos atribuir su significado. ¿A qué se refiere con módulo? Es un término básico. Digamos que son sistemas innatos que están en el cerebro, independiente del aprendizaje o la experiencia particular, específicos en su función, es decir, hay módulos del lenguaje, de la percepción visual, de la memoria, y son autónomos. Es decir, que los factores externos no van a determinar o condicionar su funcionamiento, ¿no? Procesan información de manera rápida y eficiente sin intervención de la conciencia, ¿no? No es que nosotros, digamos, que tengamos una activación consciente de que en este momento voy a utilizar el lenguaje para hacer ciertas... No, no, esos procesos se dan de manera autónoma. En el año 2000, Jerry Fodor replantea su tesis, que casi 20 años después, y publicó un libro, La mente no funciona así, alcance y límite de la psicología computacional. Él reincide en este carácter racionalista, sintáctico y computacional de los módulos, ¿no? Sintáctico porque habíamos comentado que no interesa mucho el contenido, sino el funcionamiento. Es algo bastante formal. Y su idea es de que los deseos, pensamientos y demás actitudes proposicionales disponen de formas lógicas, internas, susceptibles de tratamiento computacional y causal. O sea que se pueden traducir a un lenguaje lógico computacional.
siguiendo el modelo de Turing. Esto es lo que se conoce como las teorías de representaciones mentales. Es decir, el contenido de las representaciones mentales, lo que en verdad se entiende cuando nosotros entendemos, está determinado no por la intencionalidad, como les comentaba, de determinadas actitudes, sino por la interpretación de un cierto vocabulario primitivo, no lógico, que es condición para la sintaxis representacional. Bueno, contrariamente a lo que se pudiera suponer respecto a este proyecto funcional computacional de Fodor, no se encumbra por la cima de epistemología del corte biológico informático, sino que recoge el presupuesto de la posibilidad de conexión entre sentido común y creencias. Hay dos conceptos que tenemos nosotros básicos para entender nuestra mente, que es la recursividad, esta capacidad de revisar y volver a calcular datos, información que se nos da, y la racionalidad. Y sobre estos dos, eso es lo que quiere trabajar Fodor, ¿no? Son condiciones de posibilidad para que la mente pueda definir cierto conjunto de comportamientos esperables según el tipo de semántica que se administra. Entonces, para Fodor, una secuencia computada vendría dado por las representaciones mentales, los procesos mentales y las causaciones intencionales, ¿no? Estos estados mentales, según Fodor, eh, son relaciones entre organismos y representaciones internas, y estos estados, que están causalmente interrelacionados, se dan o se suceden entre sí de acuerdo con principios computacionales que se aplican a dichas representaciones. Bueno, luego de presentar esto del mentalismo, vamos a ver el tema de la inteligencia artificial. Hay bastantes definiciones de inteligencia artificial. Vamos a tomar una de acá de Santoni de Sio. En general es un término que abarca tecnologías que pretenden replicar la inteligencia y el comportamiento humano, sin en términos más generales resolver problemas con un control directo relativamente bajo por parte de los controladores humanos. Bueno, el ejemplo que todos conocen es el de ChatGPT, ¿no? Es un productor de texto, un ejemplo muy, muy palpable. Ahora, las siglas de GPT, que corresponden al inglés de Generative Pre-Training Transformer, o sea, algo así como transformador generativo preentrenado. Eh, este transformer es el recurso de arquitectura de redes neuronales que permite que la predicción de las palabras siguientes tenga en cuenta las que han sido procesadas, se han ido procesando previamente, ¿no? Eh, no es poco común que mucha gente piense que cuando está interactuando con el ChatGPT, cree que el ChatGPT tiene alguna intención o le está hablando o en general como si estuviese actuando con otra persona, ¿no? O otra entidad consciente. Y en realidad no es eso. Lo que sucede ahí es simplemente eh, un tema de la recursividad al modelo computacional que se utiliza, porque lo que se hace ahí es, a partir de las probabilidades de secuencia de palabras que se utilizan, pues el modelo bota una respuesta, ¿no? Pero no es la recursividad como nosotros la manejamos aparte, como seres humanos, sino que es una recursividad de tipo computacional, si se quisiera entender de una forma, ¿no? Eh, no tiene este tema de la intencionalidad, ¿no? Lo que comúnmente pasa es que, bueno, mm, y eso me parece que lo comenta un poco Daniel Dennett, nosotros como tenemos la intencionalidad, es el libro de la actitud intencional, y también lo menciona en el romper el hechizo, nosotros queremos ver el mundo como si hubiese también ahí intencionalidades, ¿no? Y entonces no es algo que ha aparecido simplemente con el tema de la inteligencia artificial o ChatGPT,
sino que, por ejemplo, creemos que hay dioses detrás de la naturaleza, porque la naturaleza se comporta de cierta forma y nosotros entendemos eso como una respuesta a nuestras acciones, pero en realidad no hay intencionalidad ahí, o no la hay del tipo de que nosotros tenemos, ¿no? Y nos comunicamos con otras personas también presuponiendo que son agentes intencionales, ¿no? Pero en el caso de ChatGPT también, como interactuamos, pensamos que también es un agente intencional y probablemente también por ello le atribuimos veracidad a sus afirmaciones, ¿no? Eh, un investigador de España, que es Antonio Terrones, que también a veces comentábamos y contaba sus experiencias. Ahora la gente, por ejemplo, con el tema de ChatGPT, inteligencia artificial, me comentaba que ya en el Senado de España, eh, un congresista presentó la respuesta que le dio ChatGPT para justificar su postura, ¿no? Como si fuese realmente una postura que pues, demanda una intencionalidad o tiene una respuesta no cuestionable, ¿no? Entonces, uno de los problemas de la inteligencia artificial es que nosotros le estamos atribuyendo cualidades que en realidad no posee, ¿no? Pero que por un tema de desconocimiento se asume que porque tiene intencionalidad o que incluso está a nuestro mismo nivel de inteligencia. Bueno, según Tillerías, las nociones de memoria semántica y semántica referencial, así como las potenciales implicancias de ambas estructuras en el ámbito de la inteligencia artificial, parecen deberle buena parte de su preponderancia a Jerry Ford. O sea, según Tillerías, el modelo de inteligencia artificial que se maneja actualmente es deudor de las propuestas fordorianas, de este mentalismo que comentaba, ¿no? Y aquí viene precisamente eh, el título un poco del trabajo. Nosotros rastreamos estas críticas que entabla Putnam a este modelo fodoriano que trabaja con una idea de un molde innato, ¿no? Para el lenguaje del pensamiento. ¿Qué pasa? Putnam señala de que el modelo computacional de la mente se asocia también ahora con el de la inteligencia artificial, pero no es exclusivo de la inteligencia artificial. O sea, ya han habido intentos previos de entender la mente bajo un modelo computacional, eh, por ejemplo, Chomsky, pero no todos estos modelos computacionales eh, directamente están vinculados o son iguales a la inteligencia artificial. Es más, el propio Chomsky, señala Panda, no ha visto con mucho optimismo el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, los logros más ponderados, señala Pagnan, este, es un texto que está presente en un compendio de inteligencia artificial y filosofía, es el de los sistemas expertos. Ahora, resulta que estos sistemas, que son buscadores, tal como sucede ahora, ¿no? De alta velocidad y procesadores de datos, en realidad no son modelos de ninguna capacidad mental interesante, según Pagnan, o relevante, ¿no? Ante la pregunta si es que la inteligencia artificial podrá modelizar la mente como una computadora digital, ¿no? En principio, Pangman presenta dos casos, ¿no? En principio y en de facto, digamos, ¿no? En principio sí, porque, bueno, uno puede conseguir el modelo computacional de cualquier sistema físico, y bueno, nuestro cerebro y la mente, pues también es un sistema físico, por lo tanto es susceptible de tener un modelo computacional. Ahora, en la práctica el problema es de que resulta inductivamente imposible, señala él, que un modelo computacional de inteligencia artificial pueda recopilar todo el bagaje y toda la complejidad del fenómeno de lo mental, ¿no? Y en particular, bueno, de nuestra inteligencia, ¿no? ¿Por qué? Porque señala, bueno, entre otras razones, dice que es inductivamente imposible porque
primeramente, eh, no es simplemente los datos que hemos recopilado evolutivamente o la información que manejamos y cómo los procesos que realizamos, que, sobre los cuales estamos dispuestos de manera evolutiva, sería imposible de recopilar y además tendríamos que recopilar información de todos los seres humanos inteligentes y tratar de prever las respuestas a todo tipo de información que reciban de esos seres humanos. Pero bueno, de por sí ya es algo a su juicio pues inviable, ¿no? Y aquí vamos a presentar estas objeciones al mentalismo, están en el libro de Panga, que es Representación y Realidad. Aquí él se enfoca, dado que el proyecto mentalista buscaba un lenguaje interno de los procesos mentales, innato, considera Pangnan, va a presentar tres objeciones, de que esta es una visión muy reductivista del lenguaje de lo mental, ¿no? Del lenguaje y del proceso de lo mental. ¿Qué pasa? Dice, en primer lugar, señala que el significado es algo holístico, ¿no? Contrariamente a como lo quieren presentar el mentalismo, pues un proyecto internalista, eh, dice Spangnan que lo que tiene valor empírico es el cuerpo completo de enunciados, y este valor no consiste en la mera suma de valores empíricos de cada caso individual. Entonces el lenguaje describe la experiencia, lo hace a través de un sistema de enunciados y no en un enunciado por enunciado, ¿no? El lenguaje lógico computacional que pretende establecer Fodor es, digamos, desarraigado del conjunto de fenómenos del lenguaje y del significado, ¿no? Y es más, bueno, las tres objeciones que va a presentar Magnan son desde una posición del externalismo semántico. Es decir, considera que el lenguaje no es algo privado o interno, sino que son fenómenos que se dan en el uso y que nuestra mente, bueno, se interactúa con el mundo externo a través de ese lenguaje. Entonces, los procesos que se dan a nivel mental, que pueden reflejar a través del lenguaje, no se pueden reducir simplemente a un lenguaje lógico computacional, como el que pretendería Ford. Otra cuestión es la cuestión semántica, digamos, ¿no? Los significados no son fijos. Parecería que, de hecho, el proyecto mentalista aboga por un vocabulario cerrado, una sintaxis cerrada, y el problema es de que el lenguaje, eh, no, el lenguaje natural no es de ese tipo, ¿no? Entonces, una tesis fuerte de Pangnan es de que no podemos entender los fenómenos mentales sin el lenguaje, ¿no? Está el libro clásico de él, que es La trenza de tres cabos, ¿no? Mente, lenguaje y mundo. Entonces, en particular, no podríamos entender la inteligencia, que es un proceso mental, desvinculándola de dónde se da, que es en el lenguaje. Pero el lenguaje que abogan los mentalistas, según Pangnan, es un lenguaje cerrado, no es el lenguaje natural, ¿no? Eh, y nuestros usos, bueno, pone un caso muy paradigmático, ¿no? Por ejemplo, el término blanco. El blanco, claro, yo lo puedo utilizar para un color, pero, por ejemplo, habla de las personas blancas. O sea, si yo utilizo el término blanco, las personas blancas, si yo lo digo en Europa, va a ser muy distinto el significado que si yo lo digo, por ejemplo, acá en América Latina, ¿no? Incluso a las personas que nosotros, América Latina, calificamos como blancas, en Europa no serían blancas, tal vez se podrían, no sé, en España calificarían de morenos, ¿no? Por el tema del color de pelo y demás, ¿no? Entonces, todo ese bagaje contextual que parecería que queda privado de esta posición mentalista, eh, es relevante para comprender el proceso de lo mental, y por ello Pangnan considera que está pecando de un tipo de reduccionismo. Y esta también viene a colación, esta tercera objeción. Nuestros conceptos dependen de nuestro entorno físico y social, ¿no?
de un modo que la evolución no pudo prever, ¿no? Pongo el ejemplo del caso del carburador, ¿no? El término carburador. O sea, hace 3000 años nadie podría entender qué cosa es un carburador. Hoy sabemos qué cosa es, pero tiene sentido a partir de nuestro contexto, ¿no? Entonces, y bueno, el tema del contexto es muchas veces es bastante eh, evidente cuando nosotros interactuamos con el chat GPT, ¿no? Usted le empieza a preguntar cuestiones más concretas, específicas, no va a poder dar una respuesta satisfactoria. Y se puede evidenciar cuando un texto ha sido redactado por el ChatGPT y cuando ha sido por una persona, porque aboga siempre por cuestiones generales y porque efectivamente le falta el tema del conocimiento eh, de contexto, ¿no? Eh, lo que puede hacer es simplemente brindar información general. Eso es principalmente lo que se da, ¿no? Entonces, incluso las personas, ¿no? Cada uno de nosotros procesamos la información de manera muy distinta, ¿no? Para que podamos decir de que hay un programa de inteligencia artificial satisfactorio que alcance a ser similar a la humana, pues tendríamos que, ese sistema tendría que procesar la información particular de cada uno de nosotros, ¿no? Y pues eso es imposible, ¿no? Entonces, es posible examinar, señala Pangman, ¿no? Y establecer reglas de interpretación mediante quizás aproximaciones sucesivas, ¿no? Algo así como el razonamiento y creencia de todos los seres y unidades humanas posibles, ¿no? Señala que no. ¿Por qué? Porque en una cultura humana, limitada en el tiempo, pedirle a un ser humano que examine todos los modos de existencia lingüística humana, incluyendo aquellos que trascienden el suyo propio, pues resulta pedirle un punto imposible, ¿no? Eh, Sin embargo, por ejemplo, él sí pone de relieve que, claro, en la práctica nosotros no nos identificamos como agentes racionales, con una mente o inteligentes, porque podamos haber procesado toda esa información, ¿no? Una de las riquezas precisamente del fenómeno de lo mental y de nuestra inteligencia es que tenemos la capacidad de sintetizar probablemente esa información y utilizarla de manera efectiva precisamente a través del lenguaje. Eso parece que no puede ser reducido ni incluso de manera científica, ¿no? Y bueno, dicen, no solo hay buenas razones para creer que exista tal, que no exista, no hay buenas razones para creer que no exista tal descripción reduccionista satisfactoria al modo como realmente usamos el significado, ¿no? En nuestro uso. Y esto impide que el programa mentalista, ¿no? Entonces, no existe un estado computacional único en nuestra en el fenómeno de lo mental y en la inteligencia, ni en nuestro uso del lenguaje, en el cual se encuentren todos y por ende que pueda traducir toda esa riqueza incluso de nuestro lenguaje natural. La razón, y acá sigue una imagen o una frase de Gödel, ¿no? La razón trasciende aquello que formaliza. La razón no se puede reducir a lo que formaliza. O sea, el fenómeno de la razón y de la inteligencia va mucho más allá de esa reducción que nosotros podemos hacer por una cuestión más esquemática. Y por ello se señala que el mentalismo de Fodor en realidad no funciona, o nos da una imagen muy pobre del fenómeno de lo mental y por ende también de la inteligencia y racionalidad humana, ¿no? Sin embargo, él considera que hay muchos aportes o información relevante que hemos aprendido a través, ¿no? Muchos, bueno, en general es una imagen que se da, una frase que se da con filosofía de la mente,
que si bien muchos no podemos dar una respuesta última a lo que es o cómo explicar la naturaleza del fenómeno de lo mental, se ha aprendido mucho a partir de estas investigaciones, de estas propuestas y teorías. Lo mismo podríamos decir en inteligencia artificial. Hemos aprendido también en el campo de las ciencias cognitivas, hemos aprendido mucho de cómo funciona nuestra mente, la hemos conseguido más, pero eso es muy distinto a decir que nuestra mente o nuestra inteligencia se pueda reducir a esta imagen que cualquier teoría pueda dar, ¿no? Y bueno, entonces, estas en día las críticas, consideramos que son también viables a los proyectos de inteligencia artificial actual, dado de que tiene este carácter reduccionista y uno de los, bueno, reflexiones es que no debemos olvidar de que estos proyectos no han llegado incluso, como hemos mostrado con el caso de Pangnam, a ser similares a nuestra inteligencia y entonces no debería tener esa prerrogativa o tendríamos que tener una visión más juiciosa o ponderada del alcance de la inteligencia artificial porque podemos caer o muchos pueden caer en la idea de que el proyecto de inteligencia artificial ya reemplazó o ya es similar, cuando en realidad solo nos da una imagen, siguiendo a Pangnam, bastante limitada de los fenómenos mentales y de la inteligencia en general. Y bueno, estas son las referencias. Eh, Muchas gracias por la atención y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, Luis. Pues muy interesante, me parece muy interesante tu planteamiento. No sé si alguien ya quiera plantear alguna pregunta, si tenga alguna. Bueno, mientras, si puedes dejar de compartir tantito, Luis. Ya. Hay ruido justo aquí ahorita afuera de mi casa, entonces espero que no interrumpan. Carlos, Eh, ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por tu presentación, muy interesante y bastante clara. Bueno, hay dos preguntas muy básicas que tengo en relación con esto. Y la primera es que dices que continuamente, más bien se afirma en tu presentación que continuamente los buscadores de alta velocidad como el ChatGPT no representan capacidades mentales interesantes. Pero bueno, a mí me interesa mucho esto de las evidencias que tenemos sobre la conciencia y sobre las otras mentes. Entonces, ¿cuáles son las evidencias que tienes de que no tienen ninguna capacidad mental? Incluso, aunque esta capacidad mental sea distinta o radicalmente distinta a las capacidades humanas o de animales no humanos. Bien, muchas gracias por la pregunta. Eh, la afirmación que mencionas es una afirmación de Pangan, ¿no? Y entiendo que su afirmación se basa en el punto de que eh, estos programas de inteligencia artificial no han alcanzado eh, algo que es básico, que por ejemplo es el tema de la intencionalidad, por ejemplo, sino que no podemos entender nuestra mente sin este punto, este concepto de intencionalidad. Porque, bueno, tiene un libro que se llama Razón, Verdad, Historia, ¿no? Que puede graficar un poco esto de intencionalidad. Entonces ahí pone un experimento, es un experimento mental, entiendo, ¿no? Sucede que hay una hormiga, ¿no? Una hormiga imaginaria que empieza a trazar en la arena, ¿no? Y resulta que el trazo en la arena que realiza es el de pues, primer ministro británico Winston Churchill, ¿no? Ya, entonces la hormiga trazó, siguió un camino y al final
tenemos la imagen, nosotros vemos la imagen de Winston Churchill. En cambio, un niño, por ejemplo, puede ver la imagen de Churchill y quiere empezar a dibujar y lo hace. De la diferencia, dice Pagnan, del niño con la hormiga, es que el niño se ha querido representar a Churchill. En cambio, la hormiga no. Entonces, ha sido cuestión de un mero azar, ¿no? Ahora, esta imagen o este experimento mental sirve un poco para graficar lo que sucede con el ChatGPT. Cuando uno interactúa con el ChatGPT o con cualquier, y ese es el test de Turing, básicamente también, uno eh, presupone que tiene intencionalidad y que está comunicándose con nosotros y que lo que dice es verdad, o que lo que es uno de los problemas, ¿no? Que lo que dice es concluyente, ¿no? También por eso en la presentación yo hablaba de esta anécdota de un compañero de España, un investigador de España, que ya la gente en el Senado de España, el congresista, decía, bueno, lo dijo ChatGPT y acá esta es la verdad, ¿no? Como si ChatGPT realmente tuviese la capacidad de dar argumentos y lo que hace más que todo es facilitar información, que no está mal, ¿no? Entonces, el fenómeno mental no se puede, tal como lo tenemos nosotros, seres humanos, no se puede reducir a estos procesos que se dan en el campo de inteligencia artificial, que son más que todo algoritmos que no tienen, digamos, la intención de comunicar o de dar una versión del mundo, una representación del mundo como sí lo hacemos nosotros. E incluso como pueden hacer los animales no humanos, ¿no? Que todo lo comentaste un poco eso. Entonces, el animal no humano sí tiene intencionalidad, no lo expresa a través del lenguaje, y en tanto eso, por ejemplo, nos permitiría decir que pues, el fenómeno de los mentales que se dan en los animales no humanos son, o en los pulpos, por ejemplo, otro caso paradigmático, que son más relevantes que lo que se puede dar ahorita, actualmente, en inteligencia artificial, ¿no? Ok, vale, gracias por esa respuesta. Y nada más otra pregunta muy rápida. En relación con estos proyectos reduccionistas que intentan, por ejemplo, dar cuenta de la mentalidad en términos puramente formales o formales y lógicos, si bien obviamente no logran capturar la esencia del razonamiento y de la mentalidad, al final mencionaste que esto no significa que no nos hayan aportado nada, sino que sí dan aportes significativos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es tu postura frente a estos proyectos reduccionistas en general? Porque pues hay implicaciones que incluso pueden ir hasta la ética. Por ejemplo, en Mm. los esquizofrénicos, cuando se trataba la esquizofrenia de manera únicamente química y a través de procesos neurofísicos, pues se trataba únicamente con medicamentos y con sustancias que tienen que ver con la regulación de estas sustancias, pero ahora ya las terapias involucran pues otros aspectos que tienen que ver con la mentalidad de la gente, que no simplemente se reducen a la capacidad química. Entonces, si bien hay algunas cosas que sí salen bien al reducir estos sistemas, también puede ser que tengamos otras desventajas. Cuál es tu postura frente a esto? Eh, sí, bueno, en particular, claro, el término reduccionista a veces se toma de manera peyorativa. Son muchos críticos, por ejemplo, los críticos de la ciencia le llaman que es reduccionista, pero yo considero que hay que tener una visión un poco moderada, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, ahí, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial, que es reduccionista, o más que todo el programa de Ford, porque nos da una imagen lógico-computacional del lenguaje y demás. Lo que tendríamos que decir es de que tiene un aporte significativo y por eso es que también se menciona de que no se puede negar de que hemos conocido actualmente como la mente mucho más a partir del desarrollo de estos simuladores de inteligencia artificial y de procesos mentales y demás. Pero que la precaución sería de no considerar de que el fenómeno mental simplemente es eso, sino que es necesario hacer un trabajo de tipo interdisciplinario y convocar a otras, este, bueno, tal como se hace en las ciencias cognitivas, convocar a más ramas como la lingüística o la antropología, la psicología, la filosofía misma, para poder tener una imagen cabal, ¿no? Porque
Este, claro, lo más fácil es asumir la visión reduccionista y asumir que eso es, bueno, la inteligencia es lo que nos dice los desarrolladores, los últimos proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Y en cambio, si es que queremos realmente tener una imagen cabal, pues tendríamos que abogar por no ningunear los trabajos de inteligencia artificial que se han dado, que son valiosos, y también buscar conseguir, tener una imagen más holística, más integrada de este fenómeno a través de un trabajo interdisciplinario, colaboración interdisciplinaria. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Ángel. Buenas. Bueno, a mí me interesa, muy interesante todo esto también, la cuestión justamente de los usos de las aplicaciones que se le están planeando o dando a este tipo de tecnologías. Eh, por ejemplo, en el caso de la propaganda, en el caso del discurso político, vimos hace poco que justamente Trump subió un video generado así por este tipo de software sobre lo que planeaba hacer en Israel y con la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, justamente lo interesante es el hecho de que se esté recurriendo a esta tecnología para utilizar, bueno, para producir este tipo de mensajes. Entonces, bueno. Ahorita digo esto porque justamente me parece que cada vez queda más claro que el debate en torno a los alcances y a las posibilidades de esta tecnología, pues van más bien encaminadas como hacia, como de forma recursiva, ¿no? Hacia ya sabemos que tal vez no vamos a alcanzar, no se va a lograr o que va a quedar en esto. Pero por el otro lado ya hay aplicaciones, ya hay usos así propios de este tipo de discurso tecnológico, tecnocrático en torno a la sociedad, ¿no? En torno a la realidad. Entonces, mi pregunta va justamente en eso, en torno a como al cruce entre esto que estamos discutiendo constantemente sobre la inteligencia artificial y algo que comentaste que justamente te interesa, esto de la teoría política, ¿no? Cómo estamos tomando este problema desde un enfoque muy tecnológico, pero también tiene este otro lado bastante pesado, ¿no? Y hay algo que justamente recapacitaba de esto, bueno, tomaba de Putman, porque justamente el mentalismo tiene efectos muy evidentes dentro de la ciencia política moderna. Vamos, es constante la apuesta por un individualismo metodológico, por una selección justamente de estrategias analíticas, de rational choice, de teoría de juegos, ¿no? Que propiamente pues tratan de simular estas intenciones sin necesariamente llegar a hacerlo. Es decir, se vuelve cada vez más complicado, más sofisticado, sin realmente producir una descripción satisfactoria, vamos a decirlo así. En fin, pues sería todo. Bueno, no enfoqué tanto la presentación a lo político, pero sí creo que se garza directamente. Yo puse un ejemplo también para un poco graficar. Pero sobre esos casos, bueno, hay distintos debates sobre las aplicaciones de la, de la inteligencia artificial y este, lo que debería primar acá es de que eh, la tecnología muchas veces avanza. Michael Sandel tiene una frase, algo, pero él lo refiere a las cuestiones de las tecnologías reproductivas y la clonación y demás, pero también creo que es válido. Sucede que las tecnologías avanzan a pasos agigantados y nuestras intuiciones morales o nuestras concepciones morales no van de ese mismo, no van a la misma, digamos, velocidad, ¿no? Entonces, como que como estamos en una sociedad de un tipo capitalista y hemos abogado por las tecnologías o apostado,
pensamos que ya todo lo tecnológico o lo novedoso o de vanguardia de por sí ya es algo bueno, ¿no? Sin considerar precauciones y demás, ¿no? O salvaguardas a nivel social, ¿no? Entonces, este eh, tema de la inteligencia artificial, pues también debería ser un tema de debate en nuestras sociedades a partir de, de espacios que dialoguen de ciencia y sociedad, ¿no? Ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Foros que permitan que esto se viabilice a través de leyes, por ejemplo, lo que tú comentabas, o sea, no hay una ley o un reglamento que impida que la gente viralice fotos generadas por IA que sean falsas, ¿no? Hay todo un debate, incluso este, creo que recientemente vi un caso me parece que era un país acá en Latinoamérica, que estas redes de criminales, por ejemplo, viralizan fotos de mujeres generadas por IA con contenido pornográfico, ¿no? Entonces utilizan la foto de la mujer, de la rostro, y por inteligencia artificial se puede generar, pero no hay nadie o no hay una ley, o no se aplica una ley que condene, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanía, pues tenemos que estar alertas, ¿no? Pero un problema bastante grave porque eh, nuestras ciudadanías también no están bien constituidas, o sea, no ejercemos derechos, ¿no? Y no es tampoco coincidencia de que la gente tenga menor capacidad de raciocinio y por este consumo de estas tecnologías, ¿no? De ejercicio de derechos y demás, ¿no? No solo en la realidad en Latinoamérica, es también el caso de Europa, ¿no? Eh, el, el compañero que comentaba que vive en España, pues también, ¿no? O sea, los jóvenes, la gente está indiferente a todos estos problemas de inteligencia artificial y innegablemente ellos tienen de repente una mejor educación y mejores condiciones de bienestar, ¿no? Pero lamentablemente no, ya por una cuestión de la época, están también, como digamos, dormidos ante los peligros que se puedan dar, ¿no? Entonces, entiendo que debe haber una ciudadanía vigilante y tratar de buscar esos espacios que gesten esta ciudadanía, ¿no? Ok, pues muchas gracias a los dos. Y bueno, ahí, Olimpia, ahorita déjame sacar unas preguntas del chat y ahorita vamos contigo, ¿está bien? Em, Nos dice Daniel en el chat, más allá de las críticas, Putnam realiza su aporte en cuanto a cómo superar estas falencias. Allá. Mm, eh, no es tan optimista en cuanto a este proyecto mentalista o de cómo podíamos conocer mejor la mente. En el inicio yo comenté que él, bueno, estas son críticas que él habla sobre a una tendencia que es el mentalismo dentro de la filosofía de la mente, dentro del proyecto funcionalista, ¿no? Que quiere entender la mente como un fenómeno a partir de su funcionamiento, cómo se da. Y es más, él es bastante crítico a esta imagen de lo mental, porque considera que lo mental, que eso ya es a partir de una producción más tardía, es algo tan complejo que no, no sería viable o no sería justo que uno lo trate de reducir a cuestiones más formales, ¿no? Entonces, pues es una imagen, Bagnan tiene una imagen bastante contradictoria, pues, bueno, y sus contradicciones también radica su riqueza, ¿no? Porque él es el padre del funcionalismo, o sea, él aboga primero por tener esta imagen de lo mental con un lenguaje computacional, pero al final también él bueno, se declara como el que quiere matar el funcionalismo, ¿no? Es un crítico reacio, ¿no? Entonces, la forma de superarlo sería dentro de este esquema del lenguaje computacional, de lo mental, sintáctico, si quieren llamarlo, sino a través de comprender lo mental como esta relación entre el lenguaje-mente
mundo, ¿no? ¿No? Una visión más integral, ¿no? Ok, muchas gracias. También pregunta Juan Roberto, dice, las IA son construcciones humanas, los algoritmos de la misma manera. Al ser una construcción humana, ¿cabría la posibilidad de la intencionalidad a mediano o a largo plazo? Sí que pues, los desarrolladores más optimistas pues sostienen de que sí, de que probablemente puedan desarrollar eh, un tipo de intencionalidad futuro, ¿no? Siendo más cautos, pues, digamos que va a ser más complejo, ¿no? Ahora, esto también tiene unas ciertas críticas, porque a Pangam eh, se le califica como un chauvinista, ¿no? Claro, pero lo que está diciendo acá es que los seres humanos son los que tenemos intencionalidad más desarrollada, porque también no tienen animales no humanos, y que eso como una propiedad este, inubicable en otra parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, pueden que no sea por intención artificial, pero pueden haber otros seres que tengan también intencionalidad, ¿no? Y eso sería lo que, eh, digamos, nos podría decir que tenemos cierta, hemos llegado a cierta similitud con la inteligencia humana, si es que pudiesen desarrollar, ¿no? Pero ya sería un tipo de sofisticación más elevado, digamos, ¿no? Él particularmente no cree que se pueda hacer a partir de estas condiciones, ¿no? O sea, a partir de un lenguaje computacional, ¿no? Precisamente porque la propuesta de Ford corta con eso, ¿no? O sea, él no quiere analizar el tema de contenido, intencionalidad, más, ¿no? Quiere simplemente tener un, un esquema, una estructura de cómo funciona el lenguaje, este, las estructuras mentales innatas a través de un lenguaje computacional, nada más. No, no le interesa mucho el tema de contenido. Entonces, bajo esas condiciones, no cree que haya buen futuro para esos proyectos. Ok, muchas gracias. ¿Vela? Muchas gracias, doctora. Eh, mi pregunta va más hacia la parte de la regulación. A mí una de las cosas que más me preocupan es que las propuestas de ley vienen, actualmente en México hay dos propuestas que me parece que creo que en la Cámara, pero todas se abordan desde la preocupación de la conciencia, ¿no? ¿Quién nos va a dominar? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién la va a programar? ¿Cómo va a pensar? Casi siguiendo mucho esta influencia mediática de Terminator y cómo lo vamos a impedir, ¿no? ¿Cómo nos vamos a defender de eso? Y muchas de estas, por ejemplo, esta conversación, bueno, sí, esta plática me abre la perspectiva a que no es así, a que muchos de los asuntos que se tienen que regular son más técnicos. Y hay algo que me preocupa porque aunque sí hay asesores, ingenieros y todo eso se toma en cuenta a la hora de hacer un proyecto de ley, la realidad es que al final las voces que más se escuchan son las voces del diputado que alarma a la gente, son estos discursos que tratan de vender más o menos estas visiones distorsionadas y alarmistas que permiten que el gobierno pueda tener cierto poder e influencia para normar y reglar y limitar esta tecnología, ¿no? Y entonces, mi pregunta es, desde su perspectiva, ¿cuáles serían las cosas que valdría tomar en cuenta, que valdría defender desde estos aspectos más objetivos, menos desde el miedo, más desde una visión más completa y no completa, más multidisciplinaria y que se puedan tomar no solamente las inquietudes, sino teorías como estas a la hora de llevar esta conversación a la regulación? Bien, muchas gracias por la pregunta. Y, este,
un poco como también comentaba, pregunta, creo que era Carlos, este, eh, pues demanda que haya mayor participación de los ciudadanos y que nosotros como ciudadanos nos organicemos, ¿no? Ahora, para que no prime, porque también puede haber digamos, ahí un hándicap, ¿no? El tema de que, claro, ¿cómo van a opinar los ciudadanos? Van a ser a través del voto universal, de dar sus opiniones, pero resulta que precisamente muchos de los ciudadanos se dejan llevar por lo que ven en las redes o por lo que pueden, de información manipulable por grupos de poder, ¿no? Entonces, entiendo que yo sería partidario un poco de lo que propone John Rawls, ¿no? En su libro Teoría de la Justicia, de buscar la imparcialidad y la neutralidad, ¿no? Garantizar de que no impere y que no se filtre los intereses de algunos que tienen el poder económico, porque no vamos a negar que hay intereses económicos y intereses políticos en que estos modelos de inteligencia artificial y demás se, se estandaricen, ¿no? Y no hayan consultas, ¿no? O sea, porque es un tema que nos involucra a todos y en que todos nos vemos afectados como sociedad, ¿no? Sin más, ¿no? Para que ustedes desarrollen estos proyectos de inteligencia artificial o estos, estos, estos programas, pues necesitan recursos naturales, ¿no? Amplios, ¿no? Entonces, nos vamos a ver afectados probablemente la devastación de algunos recursos, ¿no? O desplazamiento de poblaciones y demás, ¿no? Entonces, demanda que haya un diálogo entre los colectivos sociales, que nosotros mismos tomemos cartas en el asunto y tuvimos una posición clara, ¿no? Y que habíamos canalizado también, ¿no? Este, nuestras inquietudes y demandas en los estados y demás, ¿no? Porque si no es un tema simplemente de cuestión de un régimen privado o de una empresa privada, sino que también demanda una interés de la sociedad porque está en juego mucho de sus, en muchos aspectos de su bienestar, ¿no? Entonces, en primera instancia creo que deberíamos abogar por ello, ¿no? Tener una ciudadanía vigilante y también que haya canalización a partir del Estado de los derechos de esta ciudadanía, ¿no? A mí, perdón, a mí, a mí me llama mucho la atención. Esto que voy a decir no es lo más democrático y mi intención no va en el sentido de decir hay unos que piensan y otros que no, 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 para nada va por ahí. Pero Ujú, sí es que, por ejemplo, a la hora de hacer estos proyectos, al menos aquí en México, hay como una, no jerarquía, pero sí se prioriza, por ejemplo, la opinión de ciertos expertos, ¿no? Y creo yo que justo por ese lado iba, a lo mejor es muy difícil que toda la ciudadanía se organice porque es muy complejo, pero desde la parte de los académicos y de las personas que, por ejemplo, como usted conocen esto, creo yo que hacer que escuchen estas posturas en esos lugares, más allá de si se representa un grupo, más allá de si se tiene una organización colectiva más grande, ujú, creo yo que vale mucho la pena. Y al final, supongo que es mi inquietud de entrar a estos foros, como llevar estas ujú. ciertas, sí, estas ideas que que puedan ser escuchadas, no a mí, o sea, a las personas que saben, porque no sé, ¿verdad? Claro. Bueno, hay uno de los problemas de nuestras democracias actuales es que nosotros confundimos de que, claro, todos deberían opinar, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, con el caso del Brexit, que bueno, ustedes conocen, que esa fue la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Eh, Básicamente, por ejemplo, el filósofo Peter Singer, que es bien conocido, sacó una, una editorial, me parece, en un diario,
en el que comentaba de que este caso del Brexit era un caso paradigmático, ¿no? Porque ponía en relieve de que si tú puedes atemorizar a la población, tienes un sistema democrático y la población puede ser manipulada, no puede incluso ser atemorizada, pero puede ser manipulada, digamos, y ella va a dar una opinión sobre un tema del cual no es experta, porque en general todos no somos expertos en... Yo no soy experto en economía, no soy experto en biología, no soy experto en medicina, ¿no? Entonces, hay un problema en nuestra democracia de que creemos que el único método o el mejor método es que todos opinen sobre un tema, cuando en realidad no todos somos expertos sobre ese tema. En particular, económicamente, según Singer, y bueno, y luego parece que las cifras le han dado la razón, ha sido perjudicial para muchos en Gran Bretaña su salida del Reino Unido. Pero la gente de a pie que votó, pues no estaba al tanto de esas consecuencias, ¿no? Entonces, eh, rescatando un poco lo que tú planteabas, es que nosotros como filósofos, entiendo que, bueno, están interesados bastante acá en filosofía, o deben ser, están ligados a la filosofía o estudiantes o egresados, tenemos que posicionar nuestro discurso y nuestra posición en los organismos gubernamentales y demás, ¿no? Demostrar de que las observaciones que realizamos tienen un fundamento y tienen una importancia gravitante, ¿no? Porque estos temas tienen que resolverse sí, con un juicio de expertos, como tú mencionas, y ahí demanda que nosotros tengamos una posición más activa, ¿no? Más activa y justificada y a partir de nuestras investigaciones y demás, ¿no? Entonces, eh, debería inicialmente de un comité interdisciplinario de los que conocen estos temas y cuáles son sus alcances, ¿no? Para que no se prioricen los intereses económicos o políticos, que lamentablemente muchas veces, no solo en este campo, sino en general muchos campos, lo que sucede, ¿no? Entonces, sí, coincido contigo con esas apreciaciones. Muchas gracias también a los dos. Hay algunas preguntas más en el chat. Mira, nos dice Juan, siguiendo las preguntas de Juan Roberto, considerando también la intencionalidad colectiva, por ejemplo, la del grupo de humanos que implementa la IA. O sea, si la intencionalidad podría venir, ¿no? Más bien de los humanos todavía y si se podría hablar de ella de manera colectiva también. Correcto, entendiendo la inteligencia artificial como un canal o como una delegación de la intencionalidad de comunicación que pueda tener un colectivo de humanos detrás, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, pues, una organización de cualquier tipo. Ah, ya. Bueno, cuando yo comentaba el tema de la intencionalidad, estaba hablando de esta capacidad que nosotros de representar el mundo, ¿no? Es algo un poco más teórico, digamos, ¿no? Ahora, entiendo que usted, acá, Juan, ¿no? Sí, Juan, ya está hablando de una intencionalidad como de una cuestión de motivación, ¿no? De propósito. De hecho, sí hay propósitos y motivaciones detrás de la CIA, ¿no? Eh, Porque, bueno, en principio pueden replicar sesgos o pueden también eh, servir algunas posiciones políticas, qué sé yo, ¿no? Entonces, es un tema que también, bueno, debe entrar en debate por la sociedad y por la academia, ¿no? Si es que a eso se refiere, ¿no? Sí, Pero bueno, en mi el, pregunta era intencionalidad, si me disculpa, profesor, era en el sentido teórico que mencionaba, sería intencionalidad en el sentido de comunicación, es como el término que puede utilizar, por ejemplo, John Searle o filósofos en esta línea, ¿no? Más enfocadas hacia la teoría de la acción, una imagen del mundo y nuestra proyección hacia el mismo. Claro, o sea, quienes son optimistas respecto a los alcances de la inteligencia artificial sostienen que en algún momento sí se va a alcanzar una intencionalidad.
como nosotros la tenemos, ¿no? Los que son más pesimistas, por ejemplo, como Pangnam, sostienen de que es imposible, ¿no? Porque yo con un gesto, por ejemplo, un gesto, no sé, pues, un gesto con los dedos, yo puedo dar un mensaje a otra persona y esta persona lo va a entender, porque yo tengo la intencionalidad de ese tipo, ¿no? Y hay una lectura intencional y demás, ¿no? Ese nivel de especificidad y complejidad al mismo tiempo no lo pueden alcanzar actualmente el programa de inteligencia artificial, ¿no? Por eso yo les comentaba, si ustedes han utilizado el ChatGPT van a ver que siempre habla de cuestiones generales, ¿no? No le cuesta bastante aterrizar, ¿no? Entonces, pero quienes son optimistas sostienen que a futuro sí pueden tener esta intencionalidad y bueno, ya estaríamos en un paso, un nivel de igualar la inteligencia humana, ¿no? Siguiendo lo que habíamos comentado con Panda. De acuerdo, muchas gracias. Ujú. Bueno, a ver, Alejandra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tenía, bueno, varias preguntas. La que puse aquí en el chat es que si se podría interpretar que la intencionalidad se da por medio de los programadores, ¿no? Por lo tanto, estos programadores entrarían en estos sesgos éticos, porque realmente no hay hasta el momento aquí en América Latina eh, alguien que esté regulando, ¿no? Yo vivo. Mi esposo es un programador y todos los días escucho sus reuniones, etcétera, etcétera. De hecho, yo programaba cuando estaba más chavita. Y entonces, al día de hoy no te das cuenta cuando estás tirando código, solamente estás percatándote de que tienes que resolver lo que te pide cada empresa o cada proyecto. Y sin embargo, como programador, como cualquier profesional, no vas a estar cuestionando eh, las instrucciones que te da tu jefe, ¿no? Porque te contrató para cierto proyecto. Y sin embargo, yo creo que no hay nadie hasta el momento aquí en América Latina y de ahí se sigue mi siguiente aseveración, que es que ¿quién está detrás de estos proyectos tan grandes? Y llama la atención que solo en los países anglosajones hayan desarrollado estos proyectos grandes. ¿Y quién de verdad se beneficia? O sea, ¿quién realmente tiene el beneficio de todos estos proyectos? Porque no es simplemente que yo haya desarrollado un gran proyecto y que se los muestre al mundo y nada más porque soy muy buena persona. Quiero compartir con ustedes todo mi descubrimiento, mi desarrollo, todo este proceso, ¿no? Yo que capitalicé estos proyectos grandes. Entonces, desde ahí va, primero en la parte ética, que no hay ni siquiera una regulación aquí, al menos aquí en México. Yo había comentado que estoy haciendo mi tesis sobre esto, pero yo encontré hace un año que todavía aquí en la agenda de la presidencia no había, ni siquiera estaba dentro de la agenda y ni está dentro de la agenda tomar en consideración todos estos temas de la inteligencia artificial. De hecho, me parece que todavía estamos en pañales aquí, cuando en Europa ya hasta comisiones éticas existen año con año. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta. Y un poco lo que comentaba, me recordaba las advertencias que lanza Harari en este libro que son 21 lecciones para la humanidad para el siglo XXI, algo así se llama. ¿Qué sucede? Claro, todo esto desarrollo de inteligencia artificial y demás, hay un peligro que a Harari también lo comenta, y es de que la gente se está dejando modular, ¿no? Como parece que ya asumimos por desconocimiento de que eso es inteligencia, entonces la gente usualmente se deja llevar, ¿no? En un plano, podríamos decir, ¿no? Por lo que la información que le puede dar el ChatGPT, ¿no?
Y por otro lado, también la gente se deja modular o modelar sus estilos de vida o sus hábitos a partir de la información, por ejemplo, que puede tener en redes sociales. Y las redes sociales trabajan con bots de inteligencia artificial también y pueden perfilar sus preferencias, ¿no? Y claro, entonces, eh, si uno no tiene una ciudadanía que esté muy alerta o consciente sobre la naturaleza y demás, tranquilamente puede ir, y sumamos a ello que no es crítica, entonces tranquilamente va a poder manejarla, ¿no? Entonces, por eso es que hay, digamos, desarrolladores que pueden manejar ya grupos de personas y demás, ¿no? Este, lo hacen las religiones, ¿no? Lo hacen, no solo es un campo que usted puede reducir a influencias y o nada más, ¿no? Las religiones lo hacen actualmente. Y entonces, eh, lo importante sería acá que nosotros reconozcamos, eh, tengamos la conciencia de poder desvincularnos y no creer simplemente que porque lo dijo un programa de inteligencia artificial ya es verdad o algo así, ¿no? Entonces, hay riesgos éticos, como tú lo has comentado, ¿no? Por un tema de, por ejemplo, de los sesgos en la programación de los desarrolladores de inteligencia artificial. Y demanda que, bueno, como comentaba también con los compañeros, Carlos y Bella, creo que se llama, nosotros como en primer lugar académicos, como estaba esta chica Bella, eh, tengamos una postura clara y propongamos, ¿no? Que formemos parte de un comité evaluador de estos desarrollos y también la ciudadanía tenga un papel vigilante. Es un tema que entra en lo que es ciencia, tecnología y, y ética, ¿no? Entonces tenemos que tener esos espacios y luchar por ello, por consolidar o ganar normas que garanticen, ¿no? Que se eviten estos riesgos a los que va a llevar la inteligencia artificial. No es que sea mala de por sí, ¿no? No es ni buena ni mala, sino que debe ser bien direccionada, ¿no? Entonces, para ello demanda que se velen por nuestros derechos y que la ciudadanía este, exija estos valores democráticos y se pueda llevar a cabo. Ok, bueno, pues también hay bueno, nada más dice Alejandra rápidamente, dice, simplemente sucede con nuestros móviles, tienen micrófono y no hay botón de apagar micrófono. Pero bueno, pues sí, es que en realidad necesitamos que nuestras intervenciones políticas pues sean mucho más fuertes para poder generar cambios, ¿no? Obligar a las empresas que también puedan hacer cambios. Y en realidad yo creo, como comenta Luis, pues hay muchos pasos ahí que se pueden hacer, ¿no? Desde la educación, de empezar entendiendo bien realmente qué son estas herramientas y cómo funcionan, y pues luego todo el camino de quiénes las desarrollan, cómo las desarrollan, qué posibilidades hay en términos empresariales, ¿no? De para qué se van a usar las aplicaciones y demás. Y bueno, pues ahí hay mucho que se puede hacer en diferentes niveles, aunque sí entiendo pues que no es fácil, ¿no? También. Eh, pero bueno, aquí hay una pregunta más en el chat. Dice, hoy se está generalizando que las IA sustituirán al humano en oficios, profesiones o investigadores en ciencia. El miedo es, desde años inmemorables, un método de control y caemos en la opinión. ¿Por qué no hacer promoción de aprender sobre IA y obligar a las empresas desarrolladoras de IA, como pasa con DeepSeek, tener acceso a los códigos fuentes para que no hablemos desde la ignorancia, sino desde la razón? Hoy se protege tanto la propiedad intelectual que nos quedamos con los decires más que con los saberes. No sé si quieres Bueno, allá. comentarios, supongo. Sí. Ajá. Bueno, sí, no es tampoco no es el propósito de satanizar, ¿no? La inteligencia artificial. Como decía, tiene, así como, bueno, eso también lo comenta de nuevo Harari, así como van a haber oficios a futuro de que van a desaparecer, o que no, también se van a generar nuevos, ¿no? El problema es que los que van a desaparecer usualmente lo desarrollaban personas de
que son oficios, digamos, personas de un estrato económico bajo, ¿no? Entonces el peligro es de que, ¿qué hacemos con estas personas que ya no van a tener la capacidad de desarrollar estos oficios? ¿Qué alternativas podemos darles, ¿no? Porque sí debe haber una instancia que regule, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema es de que si nosotros dejamos que se avance o se desarrolle sin un tema de regulación, pues vamos a condenar a que quienes tienen, o sean menos favorecidos, eh, a creciente su brecha de desigualdad, ¿no? Y les sea más difícil salir adelante, ¿no? Entonces, claro, si yo estoy favorecido y no tengo mayor problema, claro, no voy a tener no me va a incomodar, ¿no? Entonces, eh, la importancia de regular es de que nosotros pensemos primero como sociedad. Eh, tenemos que tener ese compromiso, no pensar de nuestra parcela, por decirlo de una forma, porque, o imponer lo que a mí simplemente me parece. Entonces, es un tema que nos compete a todos, en el que todos estamos involucrados, en el que también todos tenemos que llegar al consenso y este, a viabilizarlo también, ¿no? Como una demanda colectiva y social, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, yo también quería preguntarte algo tal vez un poco más técnico, pensando en la propuesta, bueno, en las maneras en las que Putnam critica la idea del lenguaje, ¿no? Que proviene, pues, de propuestas como la de Fodor, y que en realidad, pues sí, son muy problemáticas en el sentido, creo, que es mucho de lo que se está discutiendo ahorita, lo que ha salido en las preguntas, que el problema es que nosotros no podemos distinguir cuando estamos frente a un texto, ¿no? O frente a alguien que nos habla, que lo hizo ya mediante herramientas de inteligencia artificial, con respecto a cuando lo hace una persona, ¿no? A lo mejor parte del problema es que ya en los resultados, digamos, no se puede hacer como esta distinción, ¿no? De cómo fueron los procesos que hizo el que está detrás, el que me está mandando este mensaje, como para que yo pudiera saber, pues, si es una persona o si es una máquina, ¿no? Y pensando en las diferencias, ¿no? En varias de las cosas que comentaste como diferencias, eh, mi pregunta es si no crees que se debería de hacer una distinción a lo mejor como en tipos de lenguaje inclusive, o sea, como en decir, bueno, a ver, al final de cuentas, el lenguaje humano sigue teniendo ciertas características, como la que decía Putnam, ¿no? Por poner una, se me ocurre ahorita esto que decías de que va a cambiar conforme el uso se va dando, y eso es algo que además no se puede programar, ni se puede predecir, ni va a depender de cómo funcionen los circuitos o lo que sea, ¿no? Que se pueda hacer de manera computacional, por ejemplo. Y eso, pues claramente es algo que no va a pasar con el lenguaje que hagan las inteligencias artificiales, ¿no? Por decir algo. Digo, a lo mejor podrían pasar procesos análogos, pero de todos modos no van a ser seguro como los que hacen los seres humanos o como lo que pasa en el caso de los seres humanos. No sé si eso pudiera dar lugar como decir, bueno, son diferencias en lo que podríamos llamar ahora lenguajes, porque también es como muy difícil decir que no está teniendo un lenguaje la máquina o algo por el estilo, eh, pero que a lo mejor pudiera servirnos para distinguir un poco lo que hay que distinguir, que es lo que también nos está costando mucho trabajo ya llegar a hacer, me parece, ¿no? Pero ¿crees que sería viable algo así o que es muy difícil proponer algo así también? Bueno, mm, para las personas de a pie, de repente sí resulte no complejo creer que ¿no? Que lo que le manda o la información que puede darle un programa inteligente artificial como ChatGPT, eh, sí es igual que una información dada por un ser humano, ¿no? No sé si para ellos es una cuestión ya de certeza, ¿no? Una cuestión interna, ¿no? ¿Cómo saber, ¿no?
Y bueno, precisamente en eso radica el test de Turing, ¿no? Si es que puede engañar, pues pasó el test, ¿no? Y ahora, esa es una idea, de repente, ese es un problema de justificación, ¿no? Porque no basta de que alguien o muchas personas puedan creer de que realmente es una información dada por un humano, aquella que nos da el programa de inteligencia artificial, para que ya superó, ya fue similar a la inteligencia humana, ¿no? Eh, este, Sino que debería haber una información, bueno, una instancia científica, pues, dice, ¿no? Es como que en el caso del... Ahora, a partir de eso me hace acordar este experimento de la Tierra Gemela que tiene Pan. No sé si lo conocen. Es que yo tengo el vaso acá de agua en la Tierra y supongamos que yo voy a un lugar que se llama la Tierra Gemela y me dan un vaso también de agua y yo lo veo igual, ¿no? Y sucede que, claro, es incoloro, transparente, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es de que la estructura molecular en uno es H2O, en la Tierra, y en el lugar que no es la Tierra, que es la Tierra gemela, es X, Y, Z, ¿no? Claro, yo lo voy a percibir así, me va a parecer que es igual, pero no lo es en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falta? Que yo tenga información que viene a partir de la ciencia, ¿no? Pangman por eso habla, por ejemplo, de la división del trabajo lingüístico. O sea, debe haber como en la sociedad debe haber un escalafón de qué es lo científicamente correcto, porque que la ciencia de como dictámenes es una imagen un poco jerárquica, ¿no? Que a algunos le pueden parecer no democrática, ¿no? Pero que podríamos utilizar para estos casos de programa de inteligencia artificial, de que los científicos a partir que dan dictamen, esto es y esto no va, ¿no? Sobre no una convención arbitraria, sino sus evidencias, ¿no? Sus investigaciones, el respaldo y demás, pues a partir de la gente ya lo usa, ¿no? De por sí, ¿no? Entonces, porque nosotros en el día a día, pues difícilmente compramos objetos de oro y estamos tasando que si es oro realmente, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, por ello es necesario que tengamos como sociedades una instancia reguladora a partir de que sean de hombres de ciencia, ¿no? Y demás, ¿no? Y sobre ellos nos apoyemos, digamos, para hacer nuestras evaluaciones. Ok, muchas gracias. Bueno, también hay aquí otro comentario de Milton que dice, he visto programas para probabilidades en experimentos en medicina y hay otros campos que usan la inteligencia artificial. Creo que es muy útil y sería bueno seguir avanzando en este campo de aplicaciones y otras es muy útil para la humanidad mientras continuamos creando los programas. Sí, claro, o sea, los progresos que se han alcanzado por la inteligencia artificial son Ujú. innegables, ¿no? No vamos a negar ello, ¿no? Y entonces, o cuestionarlo, ¿no? Pero como todo lo que sucede, vos decían, la inteligencia artificial no es ni buena ni mala, ¿no? O sea, nosotros como sociedad lo que tenemos que hacer es regular en qué instancias es positivo invertir en inteligencia artificial, como ahí he mencionado el compañero, pero también en qué instancias tenemos que tener precauciones, ¿no? Y tener una posición vigilante y marcar una, este, un sistema legal fuerte, ¿no? ¿No? Porque el hecho de que sea exitoso en medicina, ¿no? Que de Ujú. hecho lo es, no implica que, por ejemplo, tengamos que darle carta abierta en el campo de ciberacoso y demás, ¿no? Ujú. No, pues, no sería ingenuo pensar que porque en un campo es exitoso, bueno, vamos a dejar carta libre en otros espacios de la vida humana, ¿no? No, evidentemente hay que tener este, un tino y tener una posición fuerte, ¿no? Ok, em,
Y pues muy bien, pues no sé si haya algún comentario más, alguna pregunta más, porque si no hay, pues a lo mejor podríamos dejarla aquí. Muchísimas gracias, Luis, muy interesante. A mí me gustó mucho porque creo que sí es muy importante volver a enfatizar todo lo que mencionaste al inicio de tu presentación, que pues finalmente cómo funcionan los programas de inteligencia artificial son herramientas que están inspiradas bajo ciertas ideas, pero pues que eso no quiere decir que ya se le puedan atribuir características humanas o una cuestión así. Y que creo que sí es importante pues saber un poco los orígenes de todo esto para comprenderlas mejor, ¿no? Y también las críticas que se les han dado, que se les pueden seguir dando. Y bueno, pues espero que también haya sido interesante para todos los que están aquí. Me da mucho gusto ver que llegaron de varios lugares, de España incluso. Muchas gracias por acompañarnos tan lejos. Y bueno, pues les agradecemos mucho. Un último comentario aquí que nos pone José Miguel. Dice, yo he pensado desde hace ya algún tiempo que a la hora de aproximarnos a los desarrollos tecnológicos, hemos de hacerlo con cierto escepticismo, es decir, que tratemos de pensar acerca de las posibles consecuencias que podrían tener estas herramientas en cualquier ámbito. Y pues sí, yo creo que eso es algo muy importante que hay que hacer, ¿no? Igual que también tratar de entender cómo se usan, ¿no? Creo que muchas de las preocupaciones políticas y sociales que han salido aquí también se podrían empezar a tratar por el lado de decir, en general tenemos que ser muy críticos con la tecnología, ¿no? Lo que pasa es que el mundo en el que estamos nos bombardea, ¿no? Nos llega por todos lados muchas posibilidades que parecen muy accesibles, que parecen gratis, y casi nunca reflexionamos sobre quiénes las están generando, por qué nos las están dando así, ¿no? Como poner resistencia también desde ahí es importante para que luego, pues en ámbitos políticos, sociales más grandes, pues podamos hacer cosas más fructíferas para todos, ¿no? Entonces, pues creo que también lo que nos dice Luis, tener esta visión crítica, ¿no? Eh, y sí, pues no sé si la solución es obligar a las empresas a abrir los códigos, como dice Juan Roberto. No sé si se pueda en todos los casos, a lo mejor en algunos sí. Pero creo que es algo que sí se tiene que dialogar de manera mucho más amplia, entre más personas de diferentes ámbitos. Y es cierto que sí, yo creo también deberíamos saber en la medida de lo posible, ahí es donde empiezan a haber muchos problemas, ¿no? Hasta dónde hay que saber, hasta dónde el usuario tiene que saber cómo funcionan las cosas, eh, pero, pero sí, o sea, todo esto son cuestiones que hay que discutir mucho más y bueno, pues estar dispuestos a estudiarlas también mucho más. Entonces, muchísimas gracias, Luis. Eh, muchas gracias a todos por acompañarnos, por sus comentarios. Recuerden que acá en México, en diciembre va a haber un congreso de filosofía, es un congreso grande de todas las áreas de la filosofía. Se hace cada 2 años, lo organiza la Asociación Filosófica de México. Y el doctor Raimundo Morado, Enrique, que es de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y yo estamos coordinando el Simposio de Filosofía de la Computación. Entonces están invitados a enviar sus ponencias, ojalá pudieran acompañarnos, es en Yucatán. Eh, es presencial solamente, ese sí. Pero bueno, la convocatoria cierra el 31 de marzo, entonces manden sus ponencias si les gustaría participar. Y pues muchas gracias a todos. Seguimos en contacto, nos vemos la próxima. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos. Hasta luego, cuídense. Gracias, Carlos. Gracias, hasta luego. Gracias.